Y de la percusión, ¿no? Vos naciste baterista, Claro. ¿sí? Y estabas contando una historia de cómo nosotros podemos percibir al Cacho que toca con Liliana Herrero, con Raúl Barbosa, y toda la historia que hay detrás del Cacho que se sienta por primera vez a una batería, ¿no? Sí, yo empecé a tocar, yo vengo de familia de músicos, mi viejo, por si no saben algunos, mi papá fue batero y profesor prácticamente, el único que había. Mi viejo, tengo que contar todo esto para entender, porque mi viejo en realidad se fue a estudiar a Buenos Aires batería con el tipo que hizo el primer método de batería para la Argentina. No, no había método de batería para la Argentina. El que hizo el primer método de batería se llamó Alberto Alcalá, en Buenos Aires. Y mi viejo tomó clases con él, con los manuscritos, antes de que él haga ese primer método que se llamó Alberto Alcalá, método para la batería moderna, así se llama. Qué groso. Qué- ¿De qué año estamos hablando? Y ¿1940? en el 50 ¿1950? y pico. Sucesión discipular directa. Claro, no, por eso cuento eso porque No, pero tiene. está buenísimo. Claro, pero Eh, bueno, mi viejo estudió con Alcalá. Bueno, y mi viejo vino para esta zona y enseñó a toda la gente de acá hasta Asunción, toda la zona de Corriente, acá y hasta Asunción. De Asunción venía un batero que después se llamó Nene Barreto, un capo que ahora tiene como un museo en Asunción. Ese fue alumno de mi viejo, ¿sabes? Bueno, Vos así, creciste ahí, ¿no? claro, Ah. pero yo fui el peor alumno de mi viejo, porque no quería estudiar. Entonces él me decía, si no estudias, no va, no. Yo tocaba, pero tenía 10 años y yo tocaba. Tenía mi banda, la primera banda con guitarra, era cantante y baterista. Tengo una grabación Ah, de eso. mira vos. Sí, sí. Ah, No mira sabíamos vos. Tocábamos, eso. Ajá. tocábamos un tema de Lito. Yo le conté a Lito una vez eso, Ah, porque nos llevamos 10 años con Lito. Claro, en eso salían los gatos y nosotros estamos intentando tocar temas de los gatos. Yo tocaba la batería y un cantante que cantaba fantástico, te voy a hacer escuchar, Mauri. vale. Y ¿Tenés en cassette? ¿Tenés? tengo en cinta abierta, así Ah, en eso, ¿viste? Cinta abierta que se usaban antes. sí, sí, sí. Bueno, mirá, nos fuimos a la miércoles. No, No, está Pero bueno irse a la miércoles de vez en bueno, cuando, el te asunto digo. es que esa era mi primer propuesta. Yo no quería estudiar eso, solfeo, nada, ¿viste? Ah, Método, todo eso. no quería tocar. Y entonces yo era como que tocaba, pero no, ¿viste? Y un día le fueron a preguntar, siempre le preguntaba a mi viejo, un baterista, porque se quedaron sin baterista, una banda de baile, una orquesta de baile. No, dice, ya un tal que estudiaba conmigo, el otro que estudiaba conmigo, dice, no, pero no tengo ni un que esté tocando. Pero ¿y su hijo no toca la batería? No, no, sí, pero él no estudia, dice, no, me corrió del... Pero le dice, pero nosotros necesitamos un baterista porque tenemos unos bailes, qué sé yo. No importa si Bueno, no dice, estudia. No importa si, bueno que vaya, desde cuándo le pidieron un probalo, ¿viste? baterista que estudie. Probalo. Y Probarlo. Ahí ahí empezaste. empecé, tenía 13 años y Con fui a otra tocar los escuela, bailes. que es tocar en los Claro, bailes, toqué en los tocar bailes, en los bailes. baile, Eso es otra escuela. carnaval, Claro. doblete, triplete, o sea, Y ¿viste? horas, horas. Viajar al interior, que la camioneta se quede en el barro, por ejemplo, ¿viste? Y que vos llegás y cuando nosotros llegamos por ejemplo, a San Pedro, Uh, ¿viste? Nosotros éramos, no había tele, no había nada, que si yo estaba arrancando todo, nosotros éramos los Beatles, capaz que menos 20, ¿viste? Pero claro, Los Beatles van pero a llegaba bailar. una banda que tocaba en vivo, Claro. ¿no? Y tocaba Un música que estaba acontecimiento. pasando en el momento. Ah, Así empecé yo, Esa era tu... así empecé tocando la batería y toqué mucho, obvio, es largo, o sea, porque como soy grande no voy a contar todo, pero yo va a empecé faltar tocando programa. eso y después, Podemos quedarnos para la segunda, no hay ningún drama, ¿eh? no, después de eso, Con todo el set. me pasó que toqué batería, después tuvimos un proyecto con Pomelo Mótole, qué sé yo, que es un proyecto que se llamó Clave de Hoy, que era una propuesta de jazz rock A y Pomelo de lo queremos música de traer. acá. Eso te estoy hablando, fueron los fines, los 70. Llenábamos el Montoya con una música que ni nosotros sabíamos que lo que tocábamos, era todo experimental, ¿no? Todo eran Composiciones propias. composiciones propias y todo eso. Eso sucedió a fines de los 70. Después en los 80 yo me fui a estudiar al Chaco, arquitectura. Y cuando me fui a estudiar al Chaco me empecé a conectar con la gente de ahí, estudiaba en la facultad y bueno. Y ahí me di cuenta de que
yo tenía que tocar alguna música que tenía que ver conmigo, con la forma que yo hablaba, no con el jazz, no con el jazz rock, no con la música brasileña, que todo lo que yo tocaba en ese momento. Y me cayó la ficha en el Chaco a mí. Y de ahí me puse a investigar, a ver cómo podía hacer con la percusión o la batería para tocar la música nuestra. Es decir, el chamamé, el rasguido doble, la galopa, todo eso. No había Eso es- antecedente. no había antecedentes, eso sucedió en los 80. Y de ahí yo me iba atrás de los chamameceros, me echaban porque no, vos iba con un instrumento de percusión y no existía. Y ahí empezó mi búsqueda para ver cómo poder tocar la batería o la percusión para nuestra música litoral, ¿no? Y teníamos un proyecto que se llamó Chorus en Resistencia, con el que grabamos, tocamos Mar del Jazz, varias ediciones de Mar del Jazz en Buenos Aires, con ese grupo. Yo recuerdo porque vivía en Corrientes, Capitán. Ah, ¿vos te acordás? Yo me acuerdo del nombre, sí. ¿Te acordás del Chorus? Claro, Bueno, cómo era, no. Chorus significa en lengua aymara gente que emprende nuevos caminos. Y con eso tocamos en Cosquín, donde nadie tocaba batería y bajo. eh, Era una propuesta, por supuesto, tocamos a las 4 de la mañana. Era una, Sí, sí, una sí, 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 propuesta sí. obscena. Claro, era una Sí. propuesta recontra. Claro, claro. Cuando todavía no se incorporó, no era como, viste, los noche, todo eso que apareció después, Eso mucho después. que todos metían batería y bajo, y bueno, se estandarizó Eso mucho después. eso, viste. Nosotros empezamos eso, estoy hablando en los 80. Y ahí lo tenías a Cito Segovia. Bueno, ¿Solo? yo con Cito Segovia grabé un disco que nunca salió antes de que sea Cito Antes que ese Segovia. accidente. ¿Y vos sabés No, que no, yo- no, No, antes que sea o sea, Cito Segovia Antes de que sea. conocido. Ah, mirá vos. Porque nosotros tocamos Chorus y Cito Segovia. Salíamos de gira, no nos quería nadie, íbamos Sí, ni a supongo Cito que ni a sí. nosotros. Sí, sí, sí. Cito cantaba sus canciones y nosotros tocábamos Claro, los muy temas. nuevo todo. muy Claro. nuevo. Y bueno, y con Cito, y entonces yo además tocaba con otro grupo en Corrientes, se llamaba Aqualum, con Willy Sucher, Ah, Willy Sucher. teníamos un cuarteto, también yo me cruzaba el puente y tocaba con Willy Sucher en un cuarteto de jazz rock. Y después nosotros con Willy Sucher, en realidad Willy le dijo a Cito, che Cito, vamos a grabar un disco medio electrónico pero con tus canciones. Era la época de las Malvinas y hay un tema que se llama El Negro Pavón, que yo lo tengo. Anda el negro Negro Pavón. pavón. Bueno, ese tema lo grabamos Sí. con esta formación, con teclado, trompeta y bueno, todo eso. Y era con Cito en ese momento. Yo vengo desde esa época, De esa época. peleando, digamos, en el sentido. Pues sabés que una vez yo le hice este comentario a Cacho que él, quizás sin proponérselo, él habló hoy de las referencias que tiene. Él es referencia para mucha gente, digamos, pero fíjate vos lo difícil que es ser referencia. Desde la percusión, que no es, digamos, el instrumento como protagonistas, generalmente puede ser en la música regional, como son El acordeón, los bandoneón. cantantes, Sí, 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 sí. los compositores. Bueno, y no solo eso, sino que dentro de una música donde no hay referencias, no que no haya referencias, sino que no hay un método desarrollado, no hay una verdad de decir esto se toca así, quizás, ¿no? Fue una búsqueda, como él contó, pero esa búsqueda se transformó en una referencia hoy en día de los que vienen. Y sí, yo creo que algo quedó de esta cosa. Paradójicamente yo he dado talleres en muchos lugares, más que acá, de esta cosa, de esta búsqueda que digo que es. Los talleres que yo empecé a dar hace muchos años ya, qué sé yo, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, Buenos Aires, Chaco, qué sé yo. Es decir, sería la percusión en las rítmicas litoraleñas. Eso es lo que el abordaje que yo hago. Y bueno, y eso digamos, a partir de eso después me llevó a tocar con Barbosa o con Liliana Herrero o con etcétera, etcétera, ¿no? Lito Nevia y No, con seguimos, Lito ¿no? también, pero Lito, yo tengo una amistad con Lito de hace muchos años, ¿no? Quizá más de 20 años. Que también yo tuve la fortuna de grabar en el estudio de él con alguna gente de acá, como Claudio Busto y otra gente,
y pegamos onda con Lito, y Lito ya me propuso grabar, grabamos algunas cosas para otra cosa. Y después ya pegamos onda. Es más, el Chorus, este grupo que yo te estaba diciendo, nosotros grabamos en Melopea, el único disco que grabó Chorus salió por Melopea Sí, ya ves. y salió a través de una propuesta de Lito que me hizo a mí. Yo le hice escuchar a Lito y le digo, che, mirá Lito, esto, qué sé yo. Y me dice, no, tenemos que grabar esto acá. Y bueno, hicimos toda una estrategia hasta que fuimos al estudio de Lito y grabamos. Eso habrá sido en el 90 y pico. Que no termine el programa. Y eso que tenemos todavía otra hora más. ¿Eh? Yo creo que lo vamos a traer de vuelta, ¿no? Por ¿Eh? supuestísimo. Sí, porque es Lo un que libro pasa abierto. lo que ese pasa es libro que ya, abierto. viste las canas que tengo. No, bueno, hay otros que tienen canas y no han aprendido nada y me pongo yo en esa lista también. Vamos a escuchar algo, Cacho. Dale, dale. Por favor, vamos a disfrutar de estos dos músicos excepcionales. Eh, Dale, me da dale. gracia porque se va a tocar y no tenemos ni idea. No ¿no? tengo idea, pero es así. Claro, Después esta voy a sección se contar llama- respecto a esto Ah. lo que pasa con Barbosa y con todo, que tiene que ver con este juego de no saber qué va a pasar. Sí, Sí. sí, él también me hizo lo mismo. Me dijo, vas a cantar vos y vamos a ensayar. En pleno camino me dice, no, mirá, no llego. Volví a mi casa, me dice, pasame los tonos por WhatsApp. Y con eso vinimos. Y nos Ya dimos. está, Bueno, claro. armamos un show aquí que no veas. Sí, ya está. Casi nos cierran el programa.